Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de John Stuart Mill. La filosofía de Stuart Mill pues es muy significativa, muy importante en el siglo XIX y también nos aporta muchos conocimientos para el siglo XXI. En cuanto a la teoría del conocimiento, Stuart Mill afirma un empirismo, ya que considera que el conocimiento empieza en la experiencia. También establece que existe una lógica inductivista, porque el conocimiento consiste en pasar de lo particular a lo universal. Además, en ética, como se sabe, Mill plantea la necesidad, para entender la realidad, de un claro utilitarismo y afirma, en consecuencia, una ética consecuencialista. Las acciones se juzgan por sus consecuencias y por su utilidad. Respecto a la felicidad, pues la identifica con el placer o la ausencia de dolor y distingue entre placeres inferiores, que para él son los sensibles, y placeres superiores, que son los intelectuales. En relación con la utilidad o principio de mayor felicidad del mayor número posible de personas, establece que la acción buena es aquella que beneficia al mayor número de sujetos. Respecto a la política y a la economía, Mill afirma que la organización política mejor es la democracia representativa y también insiste en la importancia de la defensa de las libertades individuales y en la preocupación por la redistribución de la riqueza y por los derechos de las minorías. También apoyó, por supuesto, los derechos de las mujeres. La filosofía de Stuart Mill, en relación con la teoría del conocimiento, podemos decir que se caracteriza por decir, como ya he mencionado antes, que los conocimientos, o todos los conocimientos, para ser más exactos y precisos, proceden de la experiencia sensible. En este sentido sigue la vía de Locke y de Hume y de otros pensadores. En cuanto a las entidades metafísicas, como el alma o Dios, son intangibles y por tanto no se pueden conocer desde una perspectiva experiencial o desde un planteamiento empirista, como es algo entendible perfectamente por cualquiera. Desarrolla o elabora una lógica inductiva o inductivista, ya que considera que el punto de partida del conocimiento son los casos concretos y particulares desde los que se generalizan las teorías. Estas leyes están siempre sujetas a error. En todo momento puede aparecer un contraejemplo que rebate la ley, por ejemplo, de modo que el conocimiento se encuentra siempre en proceso de búsqueda, de revisión, y no es posible alcanzar un conocimiento absolutamente cierto de la realidad. En relación con la ética utilitarista, decir que para Mill es teleológica, porque considera que las acciones no tienen un sentido en sí mismas, sino por la finalidad a la que tienden. También el consecuencialismo de su ética es evidente, ya que las acciones son buenas para él en función de los efectos que producen y también en función de sus consecuencias y de su utilidad, y no tanto o no por sus intenciones. Para Mill, no tiene duda de que el fin de la actividad humana es alcanzar la felicidad, que define como el placer ausencia de dolor. Además, define la utilidad o principio de mayor felicidad como el criterio de moralidad, que permite distinguir entre acciones buenas y acciones malas. Además, para él es evidente que la acción es buena si beneficia al mayor número posible de personas. Por el contrario, un acto que solo provoca dolor entre los afectados se considera un acto malo. Por lo tanto, la moral utilitarista se basa en que lo fundamental es la utilidad de las acciones, básicamente. En cuanto a su consideración de lo que son los placeres, podemos decir que para él pueden jerarquizarse en placeres inferiores, los relacionados con las pasiones, con los sentimientos, y superiores, los relacionados con el intelecto. El ser humano considera que aspira a los placeres intelectuales, que son los más difíciles de alcanzar. Y, por supuesto, las personas, está convencido Mill, que tienen la capacidad de alcanzar con el estudio muchos conocimientos. Y este aprendizaje es el que para él depara los mayores placeres. Además, también es importante, de cara a la felicidad, la dignidad y el respeto por uno mismo y por los demás. Solo se puede ser feliz, a su juicio, si las personas más próximas son felices. La felicidad no es, por tanto, algo individual, sino que es también solidaria.
la felicidad. Respecto pues, a la política, Mill defiende un equilibrio entre el individuo y el Estado. Afirma pues, un cierto liberalismo político durante el siglo XIX, ya que está convencido de que el Estado debe respetar la vida privada y las libertades individuales. En definitiva, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y el poder manifestar ese pensamiento. También, por supuesto, la libertad de acción, ya que los miembros de una sociedad pueden tomar iniciativas con total libertad. Además, el único límite a estas libertades individuales para Mill es muy claro. Reside en no atentar contra la libertad o la integridad física o moral de otras personas o de otros individuos. El Estado, además, desde la perspectiva política de Stuart Mill, debe intervenir para evitar situaciones de injusticia social. En ese sentido, Mill expresó su temor de que las reivindicaciones de las minorías no se tuvieran en consideración por causa de las mayorías políticas. Por esta razón, también defendió la idea de que el Estado, o el gobierno de un Estado, tenía que garantizar que las reivindicaciones o reclamaciones justas de sectores minoritarios de la población no se vieran desatendidas. En relación con las desigualdades económicas y sociales, el Estado, a su juicio, debe redistribuir la riqueza mediante tasas e impuestos. Si pensamos en la vigencia del pensamiento de Stuart Mill, pues está claro que la ética utilitarista ha sido tremendamente influyente a lo largo del siglo XX y, por ejemplo, uno de los pensadores éticos más importantes, relevantes y polémicos de la actualidad, como es Peter Singer, está muy influido por Stuart Mill y ha destacado por la defensa, por ejemplo, de los derechos de los animales, como por ejemplo los grandes simios, a los que ha querido equiparar en parte a los seres humanos. En el terreno político, pues como Mill defendió la libertad individual, pero al mismo tiempo pone límites para lograr límites a los individuos para lograr la justicia social y beneficiar a la comunidad, es uno de los principales problemas que él plantea en relación con las democracias occidentales. Mill tuvo además la capacidad de señalar dicho problema y de ofrecer una alternativa teórica que pretende conjugar o relacionar o combinar los beneficios del liberalismo político en el individuo, de tal manera que tenga libertad para desarrollar sus propias iniciativas o proyectos, y también algo que pueda concordar con los beneficios del socialismo, como evitar las desigualdades sociales y proteger también a las minorías. Sería como una especie de combinación de liberalismo social, podríamos llamarlo así. Mill también destacó por su defensa de la igualdad entre hombres y mujeres de una manera activa y muy clara a lo largo de su trayectoria como filósofo. En su opinión, por ejemplo, las condiciones de desigualdad en las que vivía la mujer en su época, sobre 1860, 70, etc., surgen de condicionantes históricos, pero en realidad estas desigualdades pues no existen. Pero realmente socialmente es indudable que están presentes. Si hubiera que definir algunos términos en un glosario Stuart Mill, pues cabría decir que para él la felicidad se identifica con el placer y la ausencia de dolor. La inducción consiste en alcanzar verdades generales a partir de hechos particulares, y el liberalismo para Mill pues es una defensa de la libertad y la iniciativa individual. Y también, por supuesto, tiene presente que es necesaria la intervención del Estado en la vida social, aunque debe ser una intervención del Estado limitada. Por otra parte, también pues se le considera un pensador, en cierto sentido, socialdemócrata, por afirmar que el Estado debe intervenir para defender los derechos de las minorías. En cuanto al placer, pues Mill identifica el placer y la felicidad y establece una jerarquía de placeres. Están los placeres sensuales o corporales y sensitivos, y los placeres intelectuales como, por ejemplo, el saber, la lectura, la amistad, la conversación, etc. En cuanto pues, al término o al vocablo socialdemocracia, pues la socialdemocracia, desde una perspectiva de la filosofía de Mill, justifica la intervención del Estado en la sociedad para solucionar las desigualdades económicas y para proteger los derechos de la ciudadanía, incluidos, por supuesto, los de las minorías. En relación con el principio de la utilidad o principio de mayor felicidad, pues desde la perspectiva del utilitarismo de Mill, la utilidad establece que una acción se considera buena o útil en cuanto que promueve la felicidad y mala en el caso contrario.
En definitiva, como también dice Bentham, que fue otro pensador utilitarista y gran amigo de Stuart Mill y de Jaime Mill, el padre de Stuart Mill, define Bentham la utilidad de la siguiente forma. La utilidad es cualquier propiedad de cualquier objeto por el cual éste tiende a producir provecho, ventaja o placer, bien o felicidad, o evitar que se produzca daño, dolor, mal o infelicidad. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.